La igualdad, junto con la fraternidad y la libertad, fue una de las principales reivindicaciones de la Revolución Francesa, revolución inspirada en las ideas de los filósofos humanistas de la Ilustración en el siglo XVIII. En 1789, la Asamblea de la Revolución publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirándose en parte en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, estableciendo así el principio de libertad, igualdad y fraternidad. Posteriormente, esta declaración sería la base para la Constitución francesa de 1791. El derecho a la igualdad tiene su origen como concepto en el año 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. El artículo 1 de esta declaración le asigna el mismo valor y los mismos derechos a todos los seres humanos. Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un documento obligatorio o vinculante para los estados, la ONU señala que estos deben garantizar el principio de igualdad efectiva, es decir, evitar la existencia de normas que generen un trato desigual o discriminatorio a su aplicación. Esto implica que los estados deben actuar con base al principio pro persona, no solo promulgando este derecho en su ordenamiento jurídico, sino además garantizando el acceso a este de todas las personas, tanto en su ordenamiento jurídico como en la creación y aplicación de medidas que impulsen la igualdad en sus diferentes políticas públicas. Respecto a las políticas públicas estatales, cabe resaltar la importancia de implementar instrumentos de mediación usando métodos mixtos cuantitativos y cualitativos, tanto para hacer un análisis complejo del resultado de las intervenciones y políticas públicas, como para identificar posibles cuellos de botella en su implementación y hacer los ajustes necesarios para garantizar el acceso a este derecho y su goce pleno. Podemos definir la libertad como la presencia de un mayor número de alternativas para elegir nuestros planes de vida y para buscar los medios racionales que nos lleven a ellos. Entre más alternativas tenga una persona, más libre es. También podemos destacar dos aplicaciones de la libertad que nos llevan a distintas versiones políticas. Estas versiones están basadas en una manera de considerar al Estado y finalmente tienen que ver con ciertas concepciones de la democracia. Estas son la libertad negativa y la libertad positiva. Ser libre en el sentido negativo significa no sufrir la interferencia de los otros. Cuanto más grande sea el área en la que alguien pueda actuar sin sufrir una interferencia, más amplia es su libertad. Sin embargo, los seres humanos tienen intereses que chocan entre sí, persiguen fines o metas que pueden entrar en conflicto con las metas y los fines de otros. Por esta razón, es necesario que las acciones libres de las personas sean reguladas por un sistema de leyes. Estas se han hecho para proteger el ejercicio de las libertades de los individuos y permitir que convivan entre sí. Por otra parte, ser libre en sentido positivo es considerar a los individuos como seres autónomos, es decir, como seres que son capaces de llevar a cabo ciertas metas. La diferencia entre esta libertad y la negativa es la necesidad legal que establece cualquier Estado para que se otorguen a los ciudadanos los medios necesarios para ser ellos mismos y no depender de fuerzas externas. Por ejemplo, no es suficiente garantizar la libertad de expresión, es necesario emplear los medios que sean necesarios para que las personas puedan leer, escribir y mediante ello ejerzan su libertad de expresión. Para entender lo que es la igualdad es necesario distinguir cuatro maneras de concebirla: la política, la legal, la social y la económica. Por igualdad política se entendió la garantía de las personas a votar por sus representantes. Esta idea fue desarrollándose y si bien en el siglo XVIII y a finales del XIX para votar se requería ser propietarios de tierras y ser hombres, fue en el XX cuando se institucionalizó el voto universal. La igualdad política también garantizó el derecho de los ciudadanos a ocupar un puesto relevante en las principales instituciones políticas de un país. Por su parte, la igualdad legal garantizó que las personas en caso de tener un problema tuvieran un juicio justo evitando arrestos arbitrarios. La igualdad social se refiere a la abolición de los títulos de nobleza y privilegios por la clase social, la raza o la religión a la que se pertenece. Ahora bien, si las instituciones políticas pueden garantizar un elemento mínimo para cada forma de igualdad, las diferencias en salario e ingreso pueden producir rezagos en lo político, lo legal y lo social.
¿Por qué son importantes estos tipos de derecho? Imaginemos que tales derechos no fueran válidos para todos, que en nuestro país a cierto grupo de personas no se les permite expresarse libremente o no se les permita practicar su religión libremente, que un grupo de personas, a pesar de no ser sospechosas de un delito, sean espiadas por el gobierno. Esa sería una sociedad muy incómoda, una sociedad en la cual uno o más grupos de personas se encontrarían en desventaja y serían discriminados de forma reiterada. Sería una sociedad inhabitable. Es posible ver cómo afecta la desigualdad económica en el orden político. Por ejemplo, en México hay muchas personas que viven en lugares muy lejanos a las casillas electorales y es imposible que acudan a votar. También se les dificulta tener información sobre las propuestas políticas de los candidatos y en ocasiones venden su voto ante alguna oferta económica. En lo que respecta a la igualdad legal, también se ha observado que los mecanismos de acceso a las instancias judiciales se encuentran en una situación inversamente proporcional a la situación económica de las personas. La desigualdad social está relacionada con la desigualdad económica. En muchos países existen personas que no cuentan con un acta de nacimiento o una credencial de elector, lo que hace que no puedan ejercer ciertas acciones que les permitiría considerarse como ciudadanos. Por estas razones es necesario atacar las desigualdades económicas teniendo claro cómo consideramos a las personas, cuáles son los objetos que van a distribuir y cómo se elige a los mecanismos de un proceso distributivo. Existen teorías de la justicia distributiva que han respondido de distinta manera. Sobresalen los bienes primarios, las capacidades, los recursos, las necesidades y el mérito, por mencionar algunos. Un sistema distributivo justo ayudará a disminuir las desigualdades económicas, lo que impactará positivamente a las desigualdades sociales, legales y políticas. Un Estado democrático debería brindar varias alternativas a las personas garantizándoles el ejercicio tanto de la libertad negativa como la positiva. También debe combatir las desigualdades, empezando por las que generan necesidades básicas no satisfechas. Cuando los ciudadanos gocen de alternativas para ejercer su libertad y tengan la posibilidad de disminuir sus condiciones desiguales, podrán ser verdaderos agentes de una democracia. Pensemos por un momento en los corredores que corren sobre una pista de atletismo ligera durante una competición en una carrera sobre los 400 metros. Si nos fijamos en la parrilla de salida, los atletas no son perfectamente paralelos. El concepto de igualdad quiere que tratemos a los corredores exactamente de la misma manera, asegurándonos de que todos empiezan en el mismo punto de la pista. Superficialmente esto parece justo, pero sabemos que los corredores de los pasillos interiores tienen una clara ventaja sobre los corredores de los pasillos exteriores, ya que la distancia que deben recorrer es mucho más corta. Para hablar de ejemplos de libertad, lo haremos basándonos en algunos de los diferentes tipos que existen. Empezamos con la libertad de opinión, que este sería el derecho que posee el ser humano para disentir o discutir los puntos de vista que profese con aquel que tiene una postura diferente. Implica que cada individuo sea prudente en la forma en que presente sus opiniones, teniendo en cuenta que donde finaliza su libertad comienza la del otro. Un ejemplo de esto podría ser defender una postura en un debate político. También está la libertad de asociación, que sería el derecho que tiene cada individuo a agruparse. Esta tarea se lleva a cabo en instituciones, organizaciones, partidos políticos o cualquier agrupación que posea objetivos legales. Un ejemplo de esto podría ser fundar un centro de atención comunitario. También está la libertad de culto, refiriéndose al derecho que otorga a cada ser humano la posibilidad de escoger una religión o ninguna, sin que esto signifique una presión ni atadura de ningún tipo. Un ejemplo de esto podría ser asistir a la iglesia los domingos. La libertad de elección consiste en la capacidad que posee cada ser humano de tomar sus propias decisiones y de decidir sobre aquello que forma parte de su vida privada y pública. Este derecho tiene que ser valorado sin ser castigado. Como ejemplo tomaríamos el renunciar a un trabajo para montar un negocio propio. Por último hablaremos de la libertad de movimiento, que consiste en el derecho que otorga a cada ser humano la posibilidad de circular dentro del territorio. Todo ser humano puede circular siempre y cuando acate ciertas normas vigentes dictadas por las autoridades de algunos territorios. Estas exigen documentos y visados para entrar o salir de sus territorios.
Como ejemplo tomaríamos el recorrer el país en motocicleta.